vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecatl de Balseca. Continuando con el eslogan, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio, en esta 12ª semana, continuando con el subtema, el ministerio de la pasión del Hijo de Dios, sacrificio supremo de Jesús, rechazado y crucificado, hoy sábado 5 de octubre del 2024 nos corresponde el tema Jesús en el huerto de Getsemaní, el peso de una gran prueba. Para esto, mis hermanos, les invito a que le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, aquí tus hijos estamos agradeciéndote por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en este maravilloso día de reposo. Ahora bien, mi Señor, en esta mañana que vamos a dedicar tiempo para escudriñar tu santa palabra, te pedimos nos dé sabiduría para entender más sobre ella. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que todo lo que aprendamos el día de hoy lo llevemos a la práctica. También, Padre bendito, damos infinitas gracias por todas las personas con las que día a día hemos podido compartir tu palabra. Gracias por permitirnos ser portadores de ella y poder ver el crecimiento espiritual de cada uno de los que hemos decidido seguirte y servirte. Padre, queremos ser ejemplo de Jesús, cada día vivir firmes en ti, conforme a tu voluntad. También en esta mañana te pedimos perdón si te hemos fallado. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el que reina por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, les invito a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42. Leamos, mis hermanos. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, «Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega». Amén. Mis amados hermanos, aquí vemos al Señor librando la batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón esta batalla se nos presenta en dos actos, Getsemaní y Gólgota. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué fue necesario pasar por Getsemaní? ¿No se podía haber evitado un episodio tan doloroso de su vida? A lo largo de este estudio, mis hermanos, veremos que fue en el Getsemaní donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Calvario fue donde la materializó. Como muchas otras noches, mis hermanos, Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cercano que era conocido como Getsemaní, que significaba prensa de olivas, seguramente porque en él había habido o todavía había una prensa de olivas.
Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos durante sus visitas a la capital, buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban y tener así un tiempo de enseñanza privada con ellos. Lucas 22:39 y Juan 18:1 al 2. Por lo tanto, el lugar era bien conocido también por Judas, que como más tarde veremos, no tardó en acudir con una escuadrilla para arrestar a Jesús, aunque debemos de olvidar que si encontraron allí a Jesús en aquella noche, fue porque en él no había ningún pensamiento de huida, a pesar de que conocía perfectamente todas las maquinaciones de Judas, como antes había expresado con toda claridad. Pero en esta ocasión, aquel lugar donde Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, ahora se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús este duro trance, mis hermanos? En esto también apreciamos que Jesús era muy diferente a nosotros. Con frecuencia, cuando pasamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos que necesitamos un respiro y buscamos algún tipo de diversión que nos aleje. Algunos llegan incluso a cosas como el alcohol, las drogas, las fiestas, la pornografía y vicios similares, que lejos de traerles paz al corazón, no hacen sino aumentar sus problemas. Pero el Señor nos indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Parece que aunque Jesús oraba solo, sin embargo quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos, así que escogió a varios de ellos para que le acompañaran a cierta distancia. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron así en testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo en esa noche. Algunos se han preguntado por qué escogió a estos 3 discípulos. Lo cierto es que esta era la tercera vez que lo hacía. Estos mismos discípulos habían sido los únicos testigos de la transfiguración del Señor. Esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 2, y también de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 37 al 43. Resumiendo, podríamos decir que estas 3 experiencias espirituales tenían relación con 3 momentos claves de la vida del Señor: su agonía, su resurrección y gloria. Por otro lado, mis hermanos, también debemos recordar que Jacobo y Juan habían pedido anteriormente al Señor el sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria, a lo que Jesús les había contestado que no sabían lo que pedían. De hecho, cuando les preguntó si podían beber del vaso que él bebía, ellos no dudaron en contestar que sí podían. Marcos 10, 35 al 39. Seguramente cuando en el huerto de Getsemaní vieron la gloria de Jesús mientras oraba, pidiendo que pasara de él aquella copa, ellos tuvieron que darse cuenta de que realmente no sabían lo que habían dicho. Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista utiliza en el original 2 palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se le presentaba y también su estado de extremo dolor y angustia. Lucas completa este cuadro diciendo que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto lo vemos en Lucas 22:44. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía este estado de Jesús. Algunos han pensado que esta agonía era la reacción natural que todos los seres humanos sienten ante la proximidad de la muerte. Pero en el caso de Jesús, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios, y que en ese momento se abatía directamente sobre él, por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad.
y por cuanto era el Hijo de Dios podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él, y por supuesto, para su naturaleza completamente sana y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando aquí es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Más adelante, consideraremos los sufrimientos físicos que Jesús pasó durante su arresto y crucifixión, pero sin lugar a dudas, los más dolorosos tuvieron que ser los de su alma santa e inocente, cuando con un conocimiento pleno de las consecuencias que este acto iba a tener, asumió cargar sobre sí el pecado de los hombres. En 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo podremos entender la causa de esa tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que los seres humanos atravesamos al final de nuestros días. En su caso, era una muerte diferente. Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, ya que no los tenía, sino que él moriría en situación de los pecadores, cargando ese momento la maldad de toda la humanidad. Muchas veces, mis hermanos, nosotros sufrimos como consecuencia de alguno de nuestros pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que esto es, pero ¿qué sería para el Señor sufrir de esta forma condensada por todos los pecados de los hombres? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor y amargura semejante, y en esos momentos su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo. Algunos han criticado a Jesús porque en esos momentos no asumió la actitud heroica que debería esperarse de él. Argumentan que otros hombres han afrontado la muerte con mucha más serenidad que él. Pero quienes así hablan, es evidente que no han entendido lo que implicaba la muerte para Jesús. Ya hemos hablado del terrible sufrimiento que tuvo que suponer para ser un ser santo e inocente como Jesús, el tener que cargar sobre sí la culpabilidad acumulada de toda la humanidad. Pero había otro aspecto unido a este, que todavía tenía que producirle mayor agonía, y era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. En Gálatas 3:3 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De alguna manera inexplicable para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida. En Marcos 15:34 dice así: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos imaginarnos lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús cuando el mayor deleite de su vida era la comunión con su Padre Celestial. Cuando intentamos sondear en estos misterios, tenemos que reconocer que nunca podremos comprenderlos en toda su intensidad y en la medida en que pobremente podemos entender algo, quedamos sobrecogidos ante la magnitud de los hechos. Pero en cualquier caso, hay ciertas lecciones prácticas que sí deberían quedar grabadas en nuestros corazones. Primeramente, viendo la impresión que nuestros pecados produjeron en Jesús. Esto nos debería llevar a ser mucho más sensibles y a tener siempre un temor reverente para no pecar más. Y consideramos también que para Jesús pudiera decir a sus discípulos:
que no se turbe vuestro corazón, Juan 14:1. Él mismo tuvo que sufrir la angustia y la aflicción. Cuando Jesús se apartó para orar, hizo un llamamiento a sus discípulos para que velaran. Esta no era la primera vez que les exhortaba a esto, puesto que cuando les había anunciado su segunda venida, ya les había dicho que permanecieran en esa actitud, Marcos 13:33 al 37. Ahora vuelve a hacerlo, aunque con mayor urgencia debido a los acontecimientos que inmediatamente iban a ocurrir. Nosotros también debemos recibir esta exhortación apremiante a velar. La somnolencia de los discípulos parece que ha alcanzado al cristianismo de nuestros tiempos, mis hermanos. Y no olvidemos, dejar de velar abre la puerta al poder del mal en nuestras vidas. Sí, mis hermanos, el dejar de velar abre la puerta al poder del mal en nuestras vidas. Los efectos de esta somnolencia los podemos ver en el embotamiento del alma que pierde la sensibilidad frente al pecado en nuestras vidas y el poder del mal en el mundo. Nos deja anestesiados, ignorantes, indiferentes y tranquilos frente al mal que nos rodea, pensando que en el fondo no es tan grave. Pero esta falta de sensibilidad, esta falta de vigilancia, tanto por lo que se refiere a la cercanía de la segunda venida de Cristo, como al poder amenazador del mal, otorga un poder en el mundo al maligno. Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús, desde donde todavía podrían verle y oírle. El evangelista nos dice que el Señor cayó rostro en la tierra. La postura que adoptó para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios, mis hermanos. En cualquier caso, la escena no deja de sorprendernos. Recordamos que unos días antes había descendido cabalgando desde ese mismo monte de los Olivos en procesión real, aclamado justamente como rey, Marcos 11:1 al 11. Sin embargo, ahora el contraste es total. El rey está de rodillas, rostro en tierra, sufriendo una angustia indescriptible, que por este cambio tan drástico de actitud, para entenderlo tenemos que recordar que cuando Jesús entró a Jerusalén se encontró con la capital en manos de rebeldes, y el mismo templo estaba infectado de ladrones. La pregunta entonces era, ¿cómo podrían esas personas rebeldes ser salvos y restaurados a la obediencia y a la adoración de Dios? Evidentemente no lo conseguirían montados sobre una cabalgadura real por las calles de Jerusalén. Nunca la pompa y la ceremonia han conseguido convertir a un rebelde en un santo. Si alguna vez él podría llevar a Jerusalén, Israel y el mundo a la obediencia a Dios, tendría que ser necesariamente por él mismo. Comenzará por obedecer a Dios aquí mismo en la tierra. Así que el rey se arrodilló dispuesto a obedecer por amor a Dios y también a toda la raza humana. No había otro camino. En Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Una vez más, las Escrituras nos muestra a Jesús con tal honestidad y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Por supuesto, sus lágrimas no eran como en muchas ocasiones lo son las nuestras, mis hermanos, una expresión infantil de frustración porque no logramos hacer lo que nos da la gana. Por el contrario, en su caso había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios, y por esa razón cuando pedía al Padre que pasase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad divina.
Por supuesto, no se trata de dos voluntades diferentes, mis hermanos. Por un lado la del Padre y por otro la del Hijo. El evangelista Juan recoge las palabras de Jesús que nos muestran que no había contraposición entre las dos voluntades. En Juan 12, 27 al 28 dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una luz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Aquí vemos todo el drama de nuestra redención y el silencio del cielo indicó que no había otro modo. El Santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores. Por supuesto, aquella hora a la que Jesús se refería tenía que ver con el momento determinado desde la eternidad en que se habría de resumir y concentrar toda la angustia, toda pena, toda muerte y cada una de las consecuencias que han surgido del pecado. Era la hora cuando Jesús, el hombre representativo, había de presentarse ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias por medio del sacrificio de sí mismo en ofrenda por el pecado. Notemos, mis hermanos, que en su oración se dirige a Dios con una palabra Abba, que inmediatamente es traducida por Marcos para sus lectores gentiles como Padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres e implicaba confianza, intimidad y reconocimiento de autoridad. Equivale a nuestro papá. Sin lugar a dudas, mis hermanos, tuvo que sorprender a sus discípulos que se dirigiera a Dios de esta manera. Ellos nunca habían escuchado a ningún santo del Antiguo Testamento tratar así a Dios. En la forma de pensar de un judío habría sido irreverente y por tanto habría sido impensable que alguien pudiera llamar a Dios con una palabra tan familiar. Pero al hacerlo, Jesús estaba revelando la naturaleza de su comunión con Dios. De hecho, siempre que vemos a Jesús orando en los evangelios, lo hizo de esta forma, salvo en una única ocasión. Esto tuvo lugar en la cruz, cuando allí clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. En el acto de la obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo, tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esa copa que estaba reservada para los malos, Salmos 11:6, y que contenía la indignación divina contra los impíos, Salmos 75:8, su ira, Isaías 51:17, y su furor, Jeremías 25:15. La muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. Es imaginable, mis hermanos, por lo tanto, que la santidad encarnada pudiera recibir con agrado el pecado representado en esta copa. De ahí su petición: aparta de mí esta copa. Pero por otro lado dejaba también constancia de su absoluta devolución y amor a su Padre. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No había ningún conflicto entre la voluntad del Padre y la del Hijo. El hombre perfecto era también siervo obediente en todo, y aunque todo su santo ser se alzase en contra de la perspectiva de la cruz y su cuerpo sudase sangre en su agonía, él nunca dejaría de decir: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No podemos imaginar
un grado de perfección más alto que el que aquí se nos presenta, mis hermanos. En el libro de Hebreos 5, capítulo 7 al 10, nos dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el contexto de esta cita, mis hermanos, el autor de Hebreos está razonando acerca de lo imprescindible que es para los hombres pecadores tener un sumo sacerdote que interceda por ellos ante Dios. Por supuesto, aquellos que ocuparon esta posición en el Antiguo Testamento eran hombres débiles, y por eso el autor nos va a decir que en el cumplimiento de sus tiempos Dios constituyó a su propio Hijo como sumo sacerdote. Pero el camino para que Cristo pudiera llegar a ser sumo sacerdote no fue sencillo, mis hermanos. Primeramente tenía que ser un hombre, pero Él no lo era. Así que fue necesario que Él se encarnase. Los más de 30 años que vivió entre los hombres le proporcionaron el conocimiento directo de nuestra situación, aprendiendo a su propia experiencia la fuerza de la tentación, la prueba y la aflicción. Y también tuvo que aprender a obedecer a Dios en un mundo caído y pecador como el nuestro. Por supuesto, Él no tuvo que aprender a obedecer. Él siempre lo había hecho en el cielo, pero ahí obedecer la voluntad de Dios es fuente de gozo y felicidad. Lo que realmente tuvo que aprender es lo que cuesta obedecer a Dios en un mundo caído. Por eso, cuando el autor de Hebreos nos habla del perfeccionamiento de Cristo, no se está refiriendo a su perfección moral, como si tuviera necesidad de ser corregido en cuanto a alguna imperfección en su carácter. Jesús siempre vivió sin pecado, pero era necesario que padeciese a fin de ser perfeccionado para el sacerdocio. Los sufrimientos de Cristo después de su encarnación fueron reales, mis hermanos. Él conoció auténticamente el hambre, el cansancio, sufrió el dolor de la deslealtad y la intolerancia, la incomprensión y la injusticia, la decepción de ver intereses criados en sus seguidores más cercanos y la traición o cobardía en otros. Sufrió la agonía indescriptible de la cruz, que de alguna manera nos queda reflejada en sus momentos de oración previos al Getsemaní. Y además le esperaba la separación de su Padre, porque el ser hecho pecado por nosotros iba a ser abandonado y desamparado por Él. Sin duda esto no podemos llegar a entenderlo plenamente. A todo esto le sumaron las torturas de los soldados, la burla sarcástica de los judíos, la hiriente arrogancia de los sacerdotes y el abandono de los discípulos. Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo caído. Nosotros ya lo hemos experimentado muchas veces cuando determinamos ser fieles al Señor y obedecerle. ¿Cuál es la consecuencia, mis hermanos? La oposición de los familiares y amigos ante que ellos perciben como fanatismo religioso, el desprecio de los compañeros y amigos porque nos ven diferentes, y en el peor de los casos la persecución política. Muchas veces la consecuencia de la fidelidad al Señor es la burla, la crítica, la oposición o el insulto. Pero en medio de todas estas circunstancias, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende porque Él mismo también ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, por lo cual es poderoso para ministrarnos como fiel sumo sacerdote. Él ahora puede socorrernos en nuestro
peregrinaje por la vida, mis hermanos. En cuanto a muchas veces nuestra determinación de abrazar el camino de Dios nos involucrara en el sufrimiento y la persecución. Finalmente, mis hermanos, el autor de Hebreos nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. A primera vista la afirmación nos puede sorprender porque los evangelios parece que dicen lo contrario. Él pedía al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, y el Padre no intervino para impedir que la bebiese, pero sus oraciones fueron respondidas, mis hermanos. La noche del sufrimiento fue seguida por la mañana de la resurrección y de la vindicación de Dios hizo de su fe. No fue librado de padecer la muerte, sino que, habiendo llegado a ella, fue sacado de sus garras por el glorioso triunfo de la resurrección. Y no olvidemos que de una misma manera Dios no siempre contesta nuestras oraciones tal como pensamos que debería hacerlo. Después de un tiempo de oración, Jesús volvió donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces de compartir con él nada de su infinito dolor. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañarle en oración ni siquiera una hora, ¿qué se podría esperar de ellos una vez que Jesús fuese arrestado y estuviera en manos de sus enemigos? El mismo Pedro, que tan vehementemente había protestado cuando Jesús les anunció que todos ellos le abandonarían en esa noche, no fue capaz de mantenerse despierto junto a Jesús orando con él por un poco de tiempo. Todo esto era muy importante porque no debemos olvidar que para encontrar victoria en la hora de la tentación o de la prueba, previamente necesitamos recibir poder mediante la oración, mis hermanos. En ese sentido estaba claro que los discípulos no entendían la gravedad de la situación que se avecinaba y por tanto tampoco se estaban preparando adecuadamente para enfrentarla. ¿Y qué diremos de nosotros mismos, mis hermanos? ¿Cuántas veces no somos capaces de velar en oración ni siquiera una hora? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? La debilidad, la que el Señor les había hablado durante la cena, se empezaba a hacer evidente. Aquí vemos que el pecado ha dañado incluso a nuestros propios cuerpos, que en muchas ocasiones actúan como pesados lastres para nuestras almas. La tentación a la que Jesús se refería y a la que tendrían que estar preparados consistía en negar y escandalizarse de Jesús una vez que fuera arrestado y crucificado. No es difícil imaginar el impacto que debió tener para ellos ver a su maestro siendo objeto de las burlas de todos los hombres que se acercaban a él cuando estaba clavado en la vergonzosa cruz. Por eso, cuando los mismos discípulos no percibían la gravedad de la hora de la prueba que iba a venir sobre ellos, el mismo Señor ya había orado por ellos y en especial por Pedro, para que su fe no fallase. Lucas 22:31 al 32. Esta exhortación de Jesús a velar y orar debería estar presente constantemente en nuestros corazones como la única forma real de vencer las tentaciones. No nos engañemos, no hay ningún poder en nosotros mismos que nos haga inmunes a los ataques de Satanás. Por esta razón, cada uno de nosotros debemos estar permanentemente en un estado de vigilancia y oración desde el momento de su conversión hasta la hora de su muerte. Pedro entendió finalmente la lección y él mismo exhortaba a esto en su carta. En 1 de Pedro 4:7 dice: «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración». El Señor señaló que la razón por la que era imprescindible que mantuvieran una actitud de vigilancia y oración era porque dentro del cristiano hay dos naturalezas que son contrarias entre sí, el espíritu y la carne. En Gálatas 5:16 al 17 dice así: «Digo, pues andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis».
Por otro lado está la carne, la vieja naturaleza, caída siempre inclinada al mal, y por otro lado está el Espíritu, es decir, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha dado a aquellos que creen en Cristo y que siempre está dispuesta a hacer el bien que agrada a Dios. Es importante ser conscientes de que después de la conversión, Dios no quita de nosotros la vieja naturaleza, ya que eso tendrá lugar en el momento que muramos. Mientras tanto, la carne sigue luchando dentro de nosotros mismos con el fin de hacernos caer. Y no olvidemos que la carne no mejora con el tiempo, únicamente se adapta a las nuevas situaciones y por lo tanto no hay ningún creyente que haya llegado a un estado de santidad que ya no deba preocuparse por ella. Por el contrario, aquellos que realmente viven en vida consagrada al Señor son los que, conscientes del grave peligro que constantemente corren por su naturaleza caída, perseveran en velar y orar. El Señor interrumpió sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos, y en todas ellas los encontró durmiendo, y aunque seguramente sentían cierta vergüenza por no estar orando tal como Jesús les había pedido, sin embargo no lograban resistir el sueño y tampoco sabían qué responderle. Pero cuando Jesús regresó por tercera vez, ya no les animó a velar, sino que les dijo que durmieran y descansaran. No debemos ver estas palabras una severa reprensión, sino más bien todo lo contrario. Podemos incluso imaginarnos al Señor sentándose a un lado mientras velaba sus sueños, como una madre que vigila tiernamente a sus pequeños mientras duermen. Sin duda es un cuadro conmovedor. Los discípulos se habían rendido a la comodidad del sueño bajo el peso del cansancio y la tristeza, Lucas 22:45, aunque, por supuesto, eso no había alejado de ellos el mal, sino que simplemente les había hecho inconsistentes de su existencia y les dejaba indefensos ante su embestida. Pero por otro lado, Cristo no se rindió ante nada, sino que en medio de su inmenso dolor afirmó positivamente su disposición de hacer la voluntad de Dios al precio de que fuera, e incluso velaba por los discípulos con todo su amor y cuidado mientras ellos dormían. Entendemos que entre la cariñosa invitación de Jesús a sus discípulos para que durmieran y recuperaran fuerzas hasta ese momento que se describe, aquí el paso es un intervalo de tiempo no determinado, pero finalmente llegó la hora en que Jesús iba a ser entregado en manos de los pecadores. Suponemos que el Señor escuchó el ruido de la compañía que, conducida por Judas, cruzaba el arroyo y subía la cuesta hacia el huerto, por lo que rápidamente despertó a sus discípulos para advertirles de la presencia del peligro. Las frases encontradas que Jesús usa nos muestran su angustia ante la hora final, pero en ningún momento plantea una huida, sino que, por el contrario, dijo a sus discípulos, «Vamos», indicando de esta manera su disposición de ir en busca de los que venían a arrestarle. Mis amados hermanos, la angustia de Jesús en el Getsemaní no tiene comparación, es única, pues hace parte de los sufrimientos de Cristo por su pueblo para llevar el castigo que ellos merecían y darles paz. Pero en su agonía nos enseña que la tristeza y el dolor también es tiempo para orar en secreto al Padre Celestial y llevar nuestras angustias sobre Él, el que tiene cuidado de nosotros. Es tiempo de someternos a su perfecta voluntad, mis hermanos, con confianza, reverencia y perseverancia. Ahora nosotros no estamos solos. Jesús, que sí sufrió solo, ha prometido estar con nosotros y ha sufrido solo para librarnos del pecado y del castigo eterno del pecado que Él llevó en la cruz. Mis amados hermanos, preguntémonos, ¿qué angustia y tristeza hay en nuestras vidas? Y si hay angustias y tristezas, mis hermanos, llevémosla a Cristo. Él ya la llevó en la cruz. Todo esto, mis hermanos, ha sido para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Un bendecido día de reposo para cada uno de ustedes. Su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecac de Balseca.
Paz a vosotros, mis hermanos.